Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y el día de hoy vamos a hablar sobre la discriminación. Y primero, pues preguntémonos, ¿qué es la discriminación? La discriminación como tal es un acto de apartar a un grupo o a una persona, pues dependiendo de su procedencia. Así mencionándolo tal cual, crudamente, es decir, no puedes, tú no puedes, tú no debes, no eres quien, prácticamente te dicen que no. Eso es discriminar así tajante y muy crudamente. También hay un dato muy interesante que aquí lo tengo, que es que existe una ley que es para prevenir y eliminar la discriminación tanto a nivel nacional y en México, específicamente en México. Pero esto, ¿por qué surge? Resulta que el 21 de marzo de 1960 esto se empezó a tomar un poquito más en cuenta en el transcurso de 20 años, porque en 1960 en Sharperville, Sudáfrica, hubo una matazón terrible. Había un grupo de pacifistas los cuales pues estaban tratando de que fueran aceptados sus derechos como personas, que a pesar de que fueran de color, que fueran de una parte procedente de diferentes partes de Sudáfrica, pues esto empezó a generar pues como que mucho alboroto y pues mataron a muchísima gente. Después en 1966 pues se le llama a la ONU, a un congreso por parte de Sudáfrica, para que pudieran hacer este llamado de atención a todas las naciones, pues para las cuales pudiesen existir una congregación algo más fuerte. Entonces empiezan a crear muchísimas leyes, otra vuelve a salir en 1970, otra en 1977, 1978 y así consecutivamente se van puliendo, pues para ser un poquito más puntuales en cada país, pues llevan sus tratados para que no haya discriminación. Claro, todas con la base de no discriminar a alguien por su color de piel ni su procedencia. Ese es como un dato importante. Por eso el 21 de marzo a nivel mundial es considerado pues el nivel de la paz por este tipo de discriminación que empezaba a existir. Entonces, ahora vamos con un poquito de por qué existe la discriminación. Este es un tema, bueno, un poquito bastante importante y curioso, ya que la discriminación ha existido toda la vida. Toda la vida, por desgracia o por fortuna, pues ha existido pues toda la vida. Pues para empezar, pues para diferenciar a las castas, para tener ciertos niveles sociales, para que ciertos niveles jerárquicos. O sea, existe la discriminación tanto como para suprimir y otras cosas y en otros aspectos sociales como para poder distinguir. Este acto de discriminación se ha entendido mal por el contexto que le ha dado la sociedad y las personas, pero más que nada se entiende por algo que es de desigualdad y ha existido pues desde siempre para mantener algunas cosas al margen y otras cosas pues literal para opacar a la gente, para decir tú no puedes porque yo lo digo, simple y sencillamente así. Pero pues como esto mismo no existe, no surge así nada más, así porque sí, también surge porque pues empiezan a haber prejuicios en las sociedades, empiezan a haber estereotipos en las sociedades. También surge porque pasan este tipo de que hay sentimientos, de que hay gente que se siente y se cree mucho más en tanto económico, social, y también por estos aires de superioridad. También existe por la desigualdad tanto personal y sexual. Desde antes este tipo de discriminar
en algunos lugares del mundo, como Roma, como lo fue Grecia, pues el hecho tanto como de, porque eres o te gusta tener relaciones con la gente de tu mismo sexo o de tu mismo género, pues antes eso no los discriminaban como tal, al contrario, discriminaban a la gente que no se unía pues a ciertas reuniones que hacían, que se le llamaba ética eudemonista. Entonces se ha ido puliendo que en el transcurso de los años, y justamente por esto sale los actos de discriminación. Y más aparte que se tiene que mencionar que dependiendo del lugar de procedencia del país, el estado de donde estés, de la posición social que estés, en el lugar que estés, en el trabajo que tengas, pues siempre, por desgracia, siempre va a haber este tipo de discriminación. Surge por este tipo de desigualdades sociales. Es triste. Y pues también existe porque siempre ha habido gente que ha tenido un poco más de dinero, que se hizo en las cortes burguesas, pues antes tenían más accesibilidad pues a la comida, a recursos naturales, a medicinas, a muchísimas cosas. O sea, hay un sociólogo que menciona que la desigualdad surge por una necesidad social. Y algo muy importante, un dato curioso que tengo, es que actualmente sigue habiendo estadísticas que existe discriminación social y racial del 22% a nivel mundial. O sea, todavía en muchos lugares, en muchos países que ya adoptaron como que esta doctrina de no ser discriminativos, pues sigue existiendo a un margen mundial del 22%. Estos son datos que corrobora también la ONU. Y algo también algo que quiero mencionar es que aproximadamente el 76% de esta gente que se hace encuestas a nivel mundial, el 76% de la gente dice que actualmente tener un acto de discriminación es tener un acto consciente. O sea, que hay gente que a pesar de que sabe que es un acto discriminatorio, lo hace. Y lo hace, pues no sé, al estar enferma o algo así. Pero bueno, pasemos esto nos lleva también a qué tipo de discriminaciones hay o qué tipos de discriminaciones existen. Actualmente existen muchísimos, tanto por la época y la edad que estamos viviendo. La época es muy importante, pero los más importantes hoy en día, pues para ser exactos, es por tu apariencia física. Ese es uno de los primordiales y de los que están en el ranking del top mundial, porque eres discriminado por alguna razón. Puede ser gordo, flaco, alto, mediano, gordita, alta, mediana, no importa, eres discriminado por tu apariencia física. La segunda es por la raza de donde eres. Si eres austriaco, si eres polaco, si eres noruego, peruano, cubano, venezolano, ecuatoriano, no importa, te discriminan por ello. Y bueno, si eres de aquí de México, pues la parte de tu entidad étnica, de dónde vienes, de qué parte, si eres chilango o no chilango, si eres de qué parte de Zacatecas, de Tijuana, de qué parte vienes. O sea, existe ese tipo de discriminación actualmente. El otro es por la parte de identidad, pero esto se refiere a mi identidad de género, a mi identidad de orientación sexual y a mi identidad de religión. También actualmente y tristemente pues sigue habiendo este tipo de discriminación por este tipo de cosas, también por la edad,
Porque si tú quieres conseguir un trabajo y eres apenas de 16, 17, 18 años, te dicen que no. O luego porque eres muy joven, o porque si eres muy grande, que si ya tienes 45, 46, 47 años y eres una persona muy grande y a las empresas no les conviene. Eso es un acto de discriminación total. También por los tatuajes, o sea, algo terrible. También por la discapacidad. Eres discriminado por si no tienes alguna extremidad, si no puedes caminar bien, si tienes alguna condición tanto de no lejos de la física, pues si tienes alguna motora, no sé, es terrible, es terrible. Que un punto muy importante aquí que quiero recalcar es que actualmente se agradece que ya hay muchas asociaciones, muchos lugares, muchos trabajos, muchos restaurantes en donde ya arropan a la gente con este tipo, con este tipo de condición. Y es algo muy bonito. También a la gente de síndrome, que tiene síndrome de Down, la discriminan bastante. Antes no podías ver a alguien con un trabajo así, y ahora ya existen muchos lugares en donde pues arropan, acercan este tipo de gente, y pues deja de haber este tipo de discriminación. También otra que es muy importante, que ya llevamos por apariencia física, por identidad, por el lugar de donde vienes, por edad y discapacidad, tenemos la sexta que está en el ranking del top de las cosas, de las 20 cosas, o de las 20 características, porque de qué tipos de discriminación hay y cuáles son como que las más usuales y por las que más te discriminan. Y la otra es por tu condición social o por tu clase. O sea, si eres de una sociedad media alta, si eres de media baja, si vienes de la baja, si eres de la alta. Y esto es algo pues muy terrible, muy terrible y muy triste, que a veces porque ven a la gente con cierto estatus la tratan de diferente manera, y a la gente que ven de un estatus un poco más bajo la tratan de diferente manera. O sea, ese es algo terrible. Y esto nos lleva ya para finalizar sobre la discriminación en México. Hay datos, hay datos feos, hay datos terribles. eh, Son datos que da el INEGI en el transcurso del 2025, en el febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, de julio del 2025 a julio del 2026, en donde dice que ha habido una alza en discriminación en personas de mayores de 18 años. En el 2025, antes del año del 2025, había una tasa de discriminación en el 20%, o sea, 20% de jóvenes mayores de 18 años en que eran discriminados. Y en el transcurso del 2025 al 2026, pues ha existido un alza del 23.7%, o sea, 2.5% al alza en nivel de discriminación con jóvenes. Solamente eso quiero ser muy exacto, muy preciso, que es al alza de los jóvenes. 2.5% al alza. Perdón, 3.5% al alza en gente mayor de 18 años, que es algo terrible. Si ya estamos viviendo otro tipo de etapa a nivel mundial y a nivel social, pues es terrible, debería de ser menor. Pero bueno, prosigo. Los datos del INEGI dice que actualmente los grupos más vulnerados, los más atacados, menciona que hay una discriminación
en tanto opción laboral, en tanto opción de contratación, en tanto opción de prestaciones, que las mujeres tienen un 24% de discriminación y los hombres en un 22.8% de discriminación. Esto generalizando, no importa de dónde vengas, quién seas, existe actualmente en México. En segundo tenemos a las personas transgénero y a las personas transexuales. Las personas transgénero actualmente tienen un margen del 86% de discriminación y las personas transexuales tienen un margen de discriminación del 37.3%. Las personas con discapacidad es curioso porque es el único lugar, el único que no lo tienen rankeado, no hay, INEGI no tiene un dato exacto de cuántas personas estadísticamente no tienen un porcentaje, pero yo sí puedo decir que hay muchos lugares que la verdad están mal, muy mal. Yo puedo decir que también entraría entre el 80-83% de discriminación, tanto como en lugares públicos, en restaurantes, en trabajos, en que todavía no hacen esta parte inclusiva a la gente con algún tipo de discapacidad. Después siguen los homosexuales, que tienen un margen del 85% de discriminación. Y después tenemos a las trabajadoras del hogar, que presentan un 34.6% de discriminación. Y las que curiosamente tienen un poco menos de discriminación son las personas en pobreza. Esto dice el INEGI que ya no es tanto con la gente que está en pobreza, porque pues hay gente que va ahí y apoya a la gente que vive en las calles, que les da de comer. Entonces se mantiene entre un 23 y 20% en el transcurso del año. Y falta una, y esta la dejé al último, no porque sea la más importante, pero sí porque actualmente sigue siendo la más discriminada en México, que es las personas indígenas. Las personas indígenas es el grupo más vulnerado a nivel nacional. Son el grupo más discriminado, más pisoteado, el más sobajado, y presenta un margen del 87% de discriminación en México. Y es terrible porque pues estos datos que nos proporciona el INEGI pues son datos del transcurso de un año, en donde se supone y se debería que estamos viviendo un cambio social, un cambio de aceptación social también más amplio, más arbitrario, más aceptable, más de abrazar a la gente. Y sin embargo, pues los grupos más vulnerados pues siguen siendo gente homosexual, transexual, transgénero, gente que de otros grupos sociales que siguen siendo atacados, y pues la gente que nos representa, que son los grupos indígenas. Esto sigue siendo datos terribles. Y pues quiero cerrar esta pequeña plática o este pequeño video en que la discriminación sí surge por alguna necesidad social, pero la discriminación se puede pagar con mucha conciencia social. Eso es todo. Muchas gracias.